Buenos días, estudiantes. Hoy el tema que vamos a ver va a ser ¿qué es? Magnitudes fundamentales, ¿ya? Magnitudes fundamentales. Entonces empezamos. Partimos con magnitud. ¿Qué es magnitud? Magnitud. Una magnitud física es todo aquello factible de ser medido. Eso nos dice la teoría. Entonces, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que se puede medir. Eso sería, ¿no? Es todo aquello que se puede medir. Entonces, por ejemplo, tenemos la longitud. Aquí se puede medir la longitud. ¿En qué unidades? Puede ser en metros, centímetros, kilómetros, leguas, yardas, ¿ya? Ese es en el caso de longitud. En el caso de la masa se puede medir en kilogramos, se puede medir en gramos, en libras, ¿ve? En arrobas. En el caso del tiempo, el tiempo se puede medir en qué? En horas, minutos, segundos, milisegundos, ¿no ve? Listo. La temperatura. La temperatura se puede medir en qué? En unidades. En grados Kelvin, grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Rankine. Generalmente la temperatura aquí en nuestro país, que es en Bolivia o en La Paz o en el Alto, se miden en grados centígrados, ¿no ve? En el Alto generalmente estamos a 18 grados centígrados, 15 grados centígrados, así, ¿no? La velocidad. También se puede medir la velocidad, que está en metros sobre segundo. ¿Qué velocidad caminan las movilidades? La aceleración también se puede medir en metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad, esta velocidad se mide en qué unidad es la velocidad? Metros sobre segundo. La aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza se mide en newtons, ¿ya? La fuerza se mide en newtons. La energía en julios. La intensidad de corriente generalmente se mide en amperios, ¿ya? Tenemos el campo eléctrico y campo magnético. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Tenemos los instrumentos para medir. Tenemos algunos instrumentos. Por ejemplo, para medir la temperatura, aquí tenemos el termómetro. Este termómetro nos sirve para poder medir aquí la temperatura, ya sea en grados centígrados, Fahrenheit y así sucesivamente, ¿no? O sea, generalmente tenemos 4. Grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin y grados Rankine, ¿no? Tenemos una balanza aquí. Esta balanza que nos sirve para medir ¿qué? La masa, ¿no ve? Nos sirve para medir la masa, ya sea en kilogramos, en gramos, en libras. Generalmente eso usan las vendedoras, si se dan en cuenta, para medir la cantidad que nos está vendiendo, ya sea, no sé, en arroz, puede ser una libra de arroz, un kilogramo de algo, no sé, una libra de harina o azúcar, ¿no? Tenemos la regla. Aquí tenemos una regla también para medir ¿qué? ¿Qué mide la regla? Longitud, ¿no? Mide la longitud. Tenemos aquí el relojito. Este reloj. ¿Qué mide nuestro relojito? ¿Qué podemos medir con el reloj? Se mide las horas, se mide el minuto, el segundo, ¿no ven? Se puede medir el tiempo. Aquí dice el metro. El metro, aquí tenemos una cinta métrica, ¿no ven? Una cinta métrica, y esto generalmente lo dicen wincha, ¿no? Los que usan son los sastres. Estos también son medidas de longitud. Podemos medir metros, centímetros, pulgadas, milímetros. Y aquí tenemos otro termómetro. Nos dice que es el Kelvin, ¿verdad? Un termómetro para medir la temperatura. Y estos son otros tipos de medidas. Aquí tenemos el amperio, aquí puede medir la candela,
y una balanza para medir ¿qué? El kilogramo. Kilogramo, gramo y así, para medir la masa. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí continuamos. Aquí nos dice, cada medida, ya sea una distancia, puede ser el peso, o sea, la masa de una persona o algún objeto o algo, un intervalo de tiempo, ¿no ve? El tiempo que está pasando se mide con el reloj, la velocidad, una corriente eléctrica, requiere de qué? A esto, tengan muy en cuenta esto. Requiere de dos componentes. Aquí está. Esto. Requiere de dos componentes. ¿Qué son? ¿Cuáles son esos dos componentes? Aquí tenemos uno, que es un número, y la unidad, una unidad. Esos dos componentes aquí, ¿ya? De un número y de una unidad. Entonces, ahora, este es el número, este es un ejemplo. Las componentes de una unidad de medida se requieren de dos componentes. ¿Ya? Entonces, los componentes de medida, aquí está. Tenemos el número, como pueden ver, el 9 es un número, ¿verdad? Y la unidad sería esta, la M. ¿Qué es? M aquí representa en metros, ¿no? M quiere decir metros. Entonces, todo esto, ¿qué quiere decir? 9 metros. Esa es una medida, una unidad de medida de longitud. Aquí lo propio. Tenemos su número y su unidad. El número es el 4 y PLG, que es pulgada. Aquí también nos dice. PLG es pulgada. Entonces, ¿qué representa eso? ¿Cómo se lee? 4 pulgadas. Eso también es una unidad de medida de longitud. Aquí tenemos el 10, que es un número, y su unidad, que es el centímetro. ¿Ya? Ese son su simbología de centímetro. Aquí también tenemos el 2, que es un número, y su unidad, que es el kilogramo. ¿Ya? Quiere decir que todo eso vale ¿cuánto? 2 kilogramos. Y aquí también tenemos que 15, que es un número, y G, que es gramos. Tenemos el número y tenemos su unidad. Todo eso, ¿cuánto es? En gramos, la G. Todo eso representa aquí 15 gramos, ¿no? De todo eso, 15 gramos. Ahora pasemos a la siguiente hoja. Aquí también tenemos, si se dan cuenta, su número, que es el 7, y su unidad, que es la libra. Entonces todo eso quiere decir que es 7 libras. Tenemos el número, que es 15. Aquí, miren, que es MN, mil. ¿Qué quiere decir mil? Quiere decir minutos. Aquí tiene. Todo esto, ¿qué quiere decir? 15 minutos. Es la unidad de medida de tiempo, ¿verdad? La unidad de medida de tiempo. Esto de arriba, que es 7 libras, es la unidad de medida de ¿qué? De masa. ¿No ve? Masa, libras en masa. Aquí tenemos otra unidad de medida, que es 60, que es el número, y tenemos unidad, que es S, que es el segundo. Todo eso representa 60 segundos, una unidad de medida de ¿qué? De tiempo. Aquí tenemos 2, el número, y su unidad, que es la H, horas. ¿No? Aquí está, que es horas, el de arriba, que es segundos. Entonces, ¿qué representa esto? Que representa 2 horas. Es una unidad de medida de ¿qué? También de tiempo. ¿Ya? Eso tenganlo muy en cuenta. Ahora aquí, ¿qué nos dice? En la vida diaria, usted puede utilizar una varilla, ¿no? O un metro de un metro. Oye, una varilla de un metro para medir la longitud de un cuarto. Puedes usar, ¿no? Para poder medir la longitud de un cuarto, de tu cuarto. ¿Cuánto medirá, no? El largo, el ancho, el alto. Ahora, dice, pararse sobre una báscula para medir el peso, ¿no? Cuánto de masa y de peso tendrás. Te paras en una báscula y te mides. Esa es la unidad de medida aquí de la masa. O mirar el reloj, ¿no?
para medir cuántas horas han pasado desde la hora del almuerzo. Ese es para medir ¿qué? La unidad de tiempo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de los niños que están agarrando una reglita y están haciendo sus mediciones. Aquí también él está haciendo unos cálculos. Aquí la niña también está haciendo una reglita para hacer sus mediciones. ¿Qué más tenemos? Ahora, aquí nos dice, para el estudio de medidas en el sistema métrico, denominado, ¿qué se denomina el sistema métrico? SI. SI, que es Sistema Internacional de Unidades. Tenemos, mire, se conoce 7 unidades fundamentales, tengan en cuenta, 7 unidades fundamentales y tenemos algunas unidades complementarias. Entonces, aquí están nuestras unidades fundamentales. Las unidades fundamentales. Aquí tenemos que es la magnitud, la unidad y el símbolo. En el caso de la longitud, ¿qué se mide en la longitud? ¿Qué unidades se usan en el caso de la longitud? El metro. Puede ser el metro, puede ser centímetro, también puede ser pulgada, milímetro, ¿ya? Kilómetro. En el caso de la masa, sus unidades. ¿Cuáles son las unidades de medida de la masa? Las unidades de medida de la masa es el kilogramo. Puede ser kilogramo. En su simbología, la K y la G, de arriba de metro saben que es M, ¿verdad? Ya. En la masa tenemos que la unidad de medida es kilogramo. ¿Se puede medir qué? Kilogramo. Podemos medir gramos, libras, arrobas, ¿no? Toneladas. En el caso del tiempo, las unidades de medidas, ¿qué es? El segundo, ¿no? Su simbología es la S. ¿Qué podemos medir aquí? Podemos medir el tiempo, que es en segundos, puede ser en horas, minutos, milisegundos, ¿no? Esos son los que podemos medir, las unidades de medidas de tiempo. En las unidades de medidas de corriente eléctrica, podemos medir ¿qué? El amperio. La simbología es el A. En el caso de la temperatura, el Kelvin, que es grados Kelvin, y su simbología una K. También en la temperatura podemos medir ¿qué? Grados centígrados, ¿no? Grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Rankine. En el caso de la cantidad de sustancia, la unidad de medida que es el mol, ¿ya? Este es su simbología es de mol. Intensidad luminosa. En la intensidad luminosa su unidad de medida es la candela y su simbología es el CD, ¿no? Una C y una D. Tenemos unidades complementarias que son el ángulo plano, las unidades es el radian y E, y su simbología RA y la D. Ángulo sólido, que es el estéreo radian, y su simbología es la SR, ¿no? Pasamos a la última hoja. Esta es su práctica, ¿ya? Esta es su práctica. Aquí, como dice el instructivo, ¿para cuándo es? Vean, hasta el lunes 8 de junio, para la próxima semana. Aquí también, ¿no? Fecha de presentación, próxima semana. Ahora, les recomiendo que entren a Classroom. Ahí están todas las actividades que hemos hecho. En el transcurso de la cuarentena, ¿no? Todas las actividades. Pueden revisar cualquier material que yo haya subido. Está ahí se encuentra. Y solamente son preguntas. Como pueden ver, son 8 preguntas. Son 8 preguntas que tienen que hacer. Magnitud y sucede hasta el 8. Ahora, en la última pregunta, lo que tienen que hacer es utilizar tu reglita para hallar las siguientes medidas. Usas tu regla, la regla que tienes, y hallas la medida de un bolígrafo que tienes, la medida de tu lápiz, esto de tu cuaderno, de tu goma, y esto es importante. ¿En qué unidades está tu reglita? No sé si estará en milímetros, estará en centímetros, estará en metros, ¿no ve? En pulgadas, en tu reglita, ¿ya? Y eso lo anotas. Y eso sería la actividad para primero de secundaria.
y es para la próxima semana. Bueno, eso sería todo, estudiantes. Espero que hayan comprendido la explicación.